Timoteo 2:14. Recordemos que hoy es la culminación de las capacitaciones que hicimos durante las semanas aquí en tema de servicio a Dios esta mañana. Segunda de Timoteo 2:14. Amén. Vamos a leer este versículo en esta mañana. Dice la palabra de Dios: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Vamos a hablar esta mañana acerca de ser aprobados por Dios. Amén. Vamos a orar, digámosle al Señor que nos hable. Padre Santo, en esta hora, Jesús, yo te pido, Dios, que seas tú a través de tu palabra enseñándonos, oh Dios, instruyéndonos, edificándonos, que esta palabra, Señor Jesús, llegue a cada vida, a cada corazón, y que podamos ser alimentados esta mañana con esta palabra de vida. Gracias te damos a ti, Jesús. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a pedir el favor a comunicación que nos proyecte 2 videos rápidos como forma de introducción a este tema. Es que no sabemos cómo apagar esta, que no vayan a apagar los equipos. No sé si se ve bien. Ahora vamos a ver el siguiente video. Es muy conocido también, pero nos enseña cómo debemos trabajar.
muchas veces nos lo han presentado en cuanto al trabajo en equipo. Sabemos que si todos no nos ponemos las botas y no hacemos lo que nos toca, lo que vamos a hacer es detener la marcha, porque aquí necesitamos que todos nos metamos, todos empujemos la carreta para llegar a la meta. Amén. Y vimos también cómo se agrupaban los pingüinitos para que no los comiera la ballena, y cómo ellos pudieron pasar esa dificultad. Si la iglesia se une, podemos pasar todas las dificultades. Todo lo podemos llevar a cabo con la ayuda de nuestro Dios, pero tenemos que trabajar como un solo equipo. Y dentro de ese trabajo en equipo también tenemos que procurar, ¿por qué? Porque seamos aprobados por Dios. ¿Estamos haciendo un trabajo para quién? ¿Para los hombres o para Dios? Para Dios. O sea que tenemos que buscar la aprobación de quién? De Dios. Los hombres, ustedes vieron ahí el de la carreta, hay unos que aquí aparentan ayudar, pero realmente están deteniendo el trabajo. Así que nosotros no vamos a trabajar para los hombres, vamos a trabajar para Dios. Cuando nosotros trabajamos para Dios, Dios dará el crecimiento, Dios se encargará del resto. Nosotros coloquemos lo que somos en las manos de Dios, y Dios se encargará de usarlo, Dios se encargará de sacar adelante el trabajo, y Dios nos dará la victoria. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es la palabra aprobado? La palabra aprobado es el nivel mínimo de conocimientos requeridos. Bueno, suficiente, hábil, competente. Calificación que indica que alguien es idóneo para algo. ¿Qué es entonces lo que el apóstol le dice a Timoteo? Cuando le dice tienes que ser aprobado por Dios, está diciendo tienes que ser calificado por Dios. Y ahí viene el asunto. ¿Quién se puede presentar ante Dios y salir y decir, no, es que yo no necesito nada, yo estoy bien, yo soy suficiente? Cuando la Biblia dice que todas nuestras justicias son como, o sea, lo que usted diga que es bueno, dice que eso ante Dios no sirve. ¿Por qué? Porque aquí la preeminencia la tiene Él, la gloria se la lleva Él. Yo soy un trabajador, yo soy un siervo, y como siervo me coloco en las manos de mi Señor para que sea el Señor el que me califique. Aunque no alcancemos a tener la mejor calificación, pero cuando usted hace las cosas de la mejor manera y lo hace para Dios, Dios le ayudará para que lo que usted haga sea excelente. Las capacidades humanas pueden ser mínimas, pero lo mínimo en la mano de Dios se vuelve grande. ¿Cuántos peces, cuántos panes habían para la multitud? Era mínimo. La Biblia dice 2 panes o 5 panes y 2 peces, ¿cierto? 5 panes, 2 peces. ¿Para alimentar a cuántos? Más de 5,000. ¿Qué es esto? Dice, la pregunta de ellos es, ¿qué es esto para tanta gente? Pero cuando ese poquito pasó a las manos de Dios, Dios aprobó esto, y como lo aprobó, multiplicó los panes y los peces, y dice que alimentó a la multitud, y recogieron, sobró, porque Dios es suficiente. Nosotros nos falta, nosotros somos insuficientes, pero Dios es suficiente para todo. Por eso la iglesia marcha, es por Dios, porque Dios es la que le da el empuje. Si fuéramos los hombres, ¿se acuerdan la carreta ahí? Si fuéramos por lo que hacemos los hombres, hay unos que se cuelgan de la carreta para no dejarla andar, ¿cierto? Que tenemos así. Gente que todo lo que se hace en la iglesia nada les agrada, todo es un problema en la iglesia.
Hay otros que le están echando la zancadilla al otro. Todo eso se ve. Y de pronto los amigos dirán, y eso pasa en la iglesia del Señor. ¿Cómo les parece? El Señor tenía 12. Y entre los 12 había uno que nada le servía, que estaba pendiente qué hacía el Señor para criticarlo, o qué hacía la gente para criticarlo. ¿De quién estoy hablando? De Judas. La condición de la iglesia, lo que hoy vemos en la iglesia, no es nuevo. Yo los invito a que se lean las cartas paulinas. Las cartas paulinas es un reflejo de lo que ha sido siempre la iglesia, lo que pasaba en la iglesia primitiva. ¿Habían celos? Sí, habían celos y todo eso. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo? Por lo que pasaba. Y así hoy nosotros tenemos que tomar ejemplo de lo que está escrito para que nosotros no repitamos lo mismo de allá, sino que la iglesia hoy sea una iglesia excelente, una iglesia aprobada por Dios, que los servidores sean aprobados por Dios, que el trabajo que hacemos Dios lo apruebe, para que no tengamos que pasar una vergüenza. Hermano, mire, en una de las iglesias que administré, se levantó un demonio, una persona que tenía un demonio, y nos fuimos a orar, y entre los que fuimos a orar iba otra persona. Y cuando llegamos a orar, esa persona llegó también con nosotros a orar, y el demonio ahí mismo se alborotó y dijo: fulano de tal, que no ore por mí, porque él hace esto, esto y esto, yo lo conozco. Y le sacó los trapitos al sol y le dijo todos sus pecados, todo lo que tenía que la iglesia no sabía. Ahí se lo sacó. Y empezamos nosotros a orar, y nos tocó retirar a esa persona de ahí, porque no era aprobada en ese momento para orar por esa persona. Nos tocó aconsejarle, decirle: primero vaya usted y arrepiéntase, para poder que venga a orar por una persona de esa. Nos tocó decirle que arrepintiera, porque el demonio le sacó todo. Entonces no podemos nosotros quedar en una vergüenza. Tenemos es que buscar la aprobación de Dios, y cuando Dios aprueba, Dios llena con su Espíritu Santo. Cuando Dios aprueba, da crecimiento. Cuando Dios aprueba, nos da los recursos para que todo salga bien. Necesitamos la aprobación de Dios como iglesia, como equipos de trabajo. Miren, hermanos, el Señor, y esta mañana lo veíamos, el Señor sabe lo que nosotros hacemos. Dios conoce nuestra vida. Daniel 5, 25 al 28, donde leíamos ahora, empezando la escuela dominical. Había un rey. El rey empezó a hacer cosas que no debía de hacer, y ahí mismo llegó el Señor y la mano en la pared: venga, amigo, que lo que usted está haciendo no es. Aquí te voy a dejar esta escritura. Y sale ese rey asustado, y vienen y traen a Daniel y le piden que interprete la escritura de la pared. ¿Y qué es lo que dice la pared? Dice que el Señor lo metió en balanza y lo halló que no estaba aprobado, que había tomado los utensilios sagrados sin ser aprobado, que había hecho cosas con las copas del templo, había servido vino en las copas del templo, había dado a sus invitados, había hecho fiesta con las cosas del templo. Y dice la Biblia: fuiste hallado falto. Por lo tanto, el Señor, ¿qué? Le puso fin a tu reino. Y cuando el Señor le dijo, le puso fin, ya no tuvo más oportunidad. Dice que en la noche ya lo estaban velando. A veces nosotros, ahora, como no vemos que alguien se muera ahí mismo, decimos: no, ahora no pasa nada. Pero ahorita acontece que todavía el Señor le pone fin a uno, y de pronto físicamente no esté muerto, pero espiritualmente se muere. Que es verdad que Dios tiene todo el poder y Él levanta muertos. Y hay hermanos que se han muerto espiritualmente, y Dios les ha dado la oportunidad y los ha vuelto a
a levantar, les ha vuelto a dar vida y les ha vuelto a dar dones, ministerios y los ha vuelto a usar. Eso es verdad. Pero qué bueno no llegar a morir espiritualmente, sino que seamos aprobados hoy. Que no tenga el Señor que llamarnos la atención y que no tenga que volver a aparecer la escritura en la pared, sino que usted y yo seamos conscientes de cómo tenemos que vivir para Dios, cómo tenemos que trabajar para Dios y servirle a Dios, cómo debe ser nuestra vida en la presencia de Dios, sin necesidad de que venga la mano a escribir en la pared. Que aprendamos, hermanos, cómo se le sirve a nuestro Dios. Números capítulo 17. Cuando usted va a Números capítulo 17, encuentra que hay allí cierta rebelión. Hay una rebelión en Números. Porque no todos, escúcheme, no todos los que están en la iglesia son aprobados por Dios. La Biblia dice: muchos son llamados, pocos los escogidos. Así que tenemos que procurar por ser aprobados por Dios. Miren, hermanos, Números 17. Si usted lee el capítulo 16, se encuentra la rebelión de ¿quién? De Coré. Y ellos quisieron sobrepasar la aprobación de Dios. Y quisieron ser más que Moisés y que Aarón. ¿A quién había aprobado Dios como sacerdote? Para hablar al pueblo, para comunicar su voluntad al pueblo. A Moisés. ¿Quién era el interlocutor de Moisés? Aarón era el que le traducía a Moisés. Esos eran los que estaban aprobados. Pero entonces se levantó este séquito y estas personas quisieron desaprobarlo de Dios para que ellos fueran aprobados. Y cuando eso sucede, el Señor dice: yo voy a mostrar quiénes he aprobado, y el resto quedan desaprobados. Así que pidió que trajeran las varas por familia, por tribu, y las varas fueron puestas en la presencia de Dios, pero solo una vara reverdeció, solo una vara floreció, que fue la vara de Aarón, dándonos a entender Dios que el que estaba aprobado era ese, no los otros. ¿Qué pasó con los otros? Quedaron desaprobados. Hoy nosotros tenemos que ser aprobados, y así como la vara de Aarón, reverdecer en la presencia de Dios, llenarnos de la savia de Dios, llenarnos de la presencia de Dios. Hermanos, nosotros aquí no estamos por estar, no estamos para que nos vean. Nosotros aquí estamos es por la gracia, por la misericordia de Dios. Si algo somos, si algo hacemos, es por la misericordia de Dios. Nada más. Aquí el que tiene la preeminencia es Jesucristo, aleluya. Nosotros somos sus siervos, nada más. Gloria a su nombre. Así que aquí en Números nos está mostrando la palabra cómo Dios escoge y aprueba. Y cuando Él escoge y aprueba, hace que ese cristiano florezca, que ese cristiano sea una roca, que ese cristiano, así como predicábamos en estos días acerca de los árboles, que sea ese cedro, que sea esa palmera, aleluya, que a pesar de los vientos, las dificultades, ese hombre, esa mujer permanece en la presencia de Dios como la palmera que recibe los vientos y se dobla, pero vuelve a su lugar, aleluya. Así necesitamos nosotros ser esta mañana. Isaías capítulo 4 verso 1 nos da un ejemplo de aquellos que quieren ser aprobados, pero que Dios no aprueba. Pero hay mucha gente que quiere que Dios los apruebe, pero su conducta, su forma de hacer las cosas, no permite que Dios les apruebe. Isaías capítulo 4 verso 1 dice: echará en mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo,
diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Ustedes saben que el ser humano ha tomado este versículo para decir que los hombres tienen derecho a 7 mujeres, pero ese versículo no quiere decir eso. Está hablando de lo que está sucediendo hoy, de que mucha gente le dice al Señor: úsame, pero ellos no quieren renunciar a lo suyo. Ellos quieren seguir llevando su vida desordenada, pero le dicen al Señor: Señor, solo permítenos llevar tu nombre, hablar en tu nombre, que podamos predicar tu palabra, pero nosotros comeremos nuestro propio pan. O sea, nosotros hacemos las reglas para nosotros. Nosotros hacemos lo que queramos. Solamente permítenos pronunciar tu nombre. Y hoy tenemos gente aún en la iglesia así, que quieren vivir a su manera, quieren hacer sus propias reglas, quieren acomodar la Biblia a lo que ellos quieren. Solamente permítenos llevar tu nombre. Ya somos bautizados en el nombre de Jesús, pero nada más eso, porque ellos no se sujetan. Cuando el Señor les habla, no les gusta. Es más, muchos de estos van de iglesia en iglesia, acomodándose a los mensajes. Donde el Señor les habla y no les gusta, salen y se van a otra iglesia, a acomodarse a otra iglesia. Y están tratando de buscar que Dios los apruebe, pero Dios no los ha aprobado. ¿Por qué? Porque no se sujetan, porque no están en las manos de Dios, porque no están haciendo las cosas como Dios quiere, no hacen la voluntad de Dios. Y Dios necesita un hombre como Timoteo. Un hombre, y no quiere decir que Timoteo en su momento no haya tenido dificultades, como todos las tenemos, pero Timoteo luchó por ser aprobado por Dios. Ni siquiera luchó para ser aprobado por Pablo, porque Pablo era un administrador, pero el dueño es Dios. Y nosotros tenemos que buscar es que sea Dios quien apruebe nuestra vida. Por lo tanto, dice aquí: permítenos llevar tu nombre. Nosotros comemos nuestro pan, vestimos nuestras propias ropas. La gente se quiere vestir con su propia justicia. La gente quiere echarse encima lo que ellos creen como deben de ser las cosas, pero el Señor dice: no. Miremos allá en San Mateo 7:21. San Mateo capítulo 7, el verso 21. San Mateo 7:21. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Y el que hace la voluntad de Dios es el que está aprobado. Pero mira lo que dice: no el que me diga Señor, Señor. Ese no es el que va para el cielo. No, es que yo tal cosa, yo esto, yo aquello. Y el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor está aprobado. Y se necesita es alguien que Dios apruebe. ¿Qué es lo que Dios entonces aprueba? ¿O cómo buscamos la aprobación de Dios? Buscamos la aprobación de Dios cuando hacemos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios según 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3? 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, que el hombre viva en santidad. Esa santificación no es
por nuestra cuenta o no depende de nosotros. Miremoslo en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en lo adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que dice, después de leer esos pecados, dice, y esto erais algunos. ¿De dónde nos sacó el Señor a todos? ¿Qué cosas practicábamos nosotros? ¿Cierto? ¿De dónde sacó el Dios a cada persona? Dice esto. O sea, ninguno les puede lavar la mano. Ninguno de los que estamos acá. Ni siquiera los que fuimos levantados en el Evangelio podemos lavarnos las manos, porque de una u otra manera hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos. Amén. Y dice entonces aquí, y esto erais algunos, mas ya que habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ya habéis sido santificados. O sea que el que santifica, ¿quién es? Dios. Y Dios nos santifica para que nosotros llevemos una vida de santidad. Por eso uno de los requisitos para ir al cielo, ¿cuál es? Santidad. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si yo no llevo una vida de santidad, no hay aprobación de parte de Dios. Se necesita la santidad. Lo habla también Primera de Pedro. Primera de Pedro. Después de Hebreos van a encontrar Primera de Pedro. Capítulo 1, el verso 15. Dice 1:15 de Primera de Pedro: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea que ese requisito es fundamental. Para ser aprobado yo debo ser santo, porque para ser santo es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. El Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Son los frutos, pero los frutos que están aquí adentro en el corazón. Porque hay gente que maquilla, hay gente que aparenta, pero el corazón no está arrepentido. Yo como pastor he bautizado personas que a uno lo engañan, apariencia de piedad totalmente. Uno cree que está totalmente arrepentido y se bautizan. ¿Y qué pasa a los 2 o 3 meses? Está afuera. ¿Por qué? Porque su corazón no está arrepentido, no está convertido. No pasa con todos los apartados lo mismo. Todos los apartados no pasa lo mismo. Porque hay personas que se apartan porque les faltó madurez, les faltó ayuda en la iglesia y se apartaron. Pero hay unos que se apartaron porque nunca se arrepintieron, nunca conocieron a Dios. Así que nosotros podemos maquillar y mostrarle al hombre una cara que no es, pero ¿quién le muestra a Dios lo que no es? Si Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. La Biblia dice que en el cielo hay un ser. Dice que tiene ojos, ¿por dónde? Por todos lados. Y eso no es que haya una figura física con todos esos ojos, es algo tipológico.
para que nosotros entendamos que los ojos de Dios están en toda parte. Que donde usted se mueva hay ojos. No ojos físicos como estos, sino la presencia de Dios está donde usted está. Así que ¿a quién no le vamos a esconder? ¿Debajo de qué piedra nos metemos que Dios no nos vea? Donde usted esté, están los ojos de Dios. Dice que el Espíritu de Dios está en todas partes. Él lo llena todo, Él lo cubre todo, Él lo sabe todo. Así que, hermanos, nosotros acostumbrémonos a ser transparentes. ¿Para quién? Para Dios. Y cuando yo soy transparente para Dios, los demás van a ver los frutos y van a ver mi forma de ser y mi comportarme y mi caminar, porque yo estoy agradando ¿a quién? A Dios. Y eso no es algo que se oculte, será visible, porque el arrepentimiento es en el corazón. ¿Con quién? Con Dios. Pero los frutos son ¿para quién? Para los hombres. Los hombres tienen que ver el cambio de nosotros. Así que cuando alguien es aprobado, Dios aprobó a Aarón y Dios usó a Aarón, a la tribu de Leví, los usó como sacerdotes. Y Dios les dio gracia y les dio la unción. El aceite fresco fue derramado sobre Aarón porque fue el hombre aprobado. Pero los que no fueron aprobados se los tragó la tierra, porque querían algo que no les correspondía. Y como Dios se enojó porque el pueblo volvió y se rebeló, y dice la Biblia que empezó una mortandad en el pueblo y tuvieron que ir los que estaban aprobados. ¿Quiénes? Moisés y Aarón, y tuvieron que coger los incensarios y ponerse entre los vivos y los muertos y empezar a mecer el incensario, a darle ofrenda a Dios para que Dios detuviera la mortandad en el pueblo. Pero ¿quiénes eran los que podían hacer eso? Los que estaban aprobados. Si otro cogía esos incensarios y iba a mecerlos, se moría, porque no estaban aprobados. ¿Será que si hoy nos acercamos a Dios por un momento en la presencia de Dios y miramos cómo estamos, cuál sería su calificación? Porque cuando a usted le dicen aprobado en la escuela, en el colegio, en la universidad, aprobadas las asignaturas porque cumplió unos requisitos mínimos para decirle está aprobado. ¿Será que al menos hemos cumplido los requisitos mínimos para que Dios nos apruebe esta mañana? Para que usted pueda levantar sus manos con libertad y decir: Señor, recibe mi alabanza, mi adoración. ¿Sabe que nosotros acá no tenemos un aparatico donde echamos incienso y pasamos en nuestra reunión meciéndolo? Ni nada de eso, porque dice la Biblia que ahora el incienso es la oración de cada uno. Cada que usted se arrodilla está quemando incienso que sube a la presencia de Dios. Pero si usted no está aprobado para quemar el incienso, ¿dónde están esas oraciones? ¿Dónde quedan? Porque si no suben al cielo, ¿dónde están quedando? ¿Sabe que ninguno? Porque a nosotros aquí en la tierra nos colan las cosas, pero a Dios no. Y por ejemplo, en el pueblo de Israel solo cantaban allá en la alabanza los que Dios había aprobado, pero no podía subir otro a tocar los instrumentos. Y por ahí en una iglesia llegó una hermana, y cuando nos pensé, yo la había ya tocando la batería y todo eso sin permiso. Entonces yo dije: ¿será que es que le pidió permiso al líder de alabanza? El líder de alabanza dijo: ¿será que le pidió permiso al pastor? Y ninguno le dijo nada, porque todos
todos nos confiamos que le ha pedido permiso a alguien. Pero les digo yo, aquí se nos cuelan muchas cosas. Pero con Dios no. Acá nos suceden esas cosas, pero a Dios no. Hermanos, nosotros necesitamos realmente ponernos en las manos de Dios. Miren, el que es aprobado se conoce. Primera de Reyes 17:24. Primera de Reyes 17:24. Primera de Reyes 17:24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea que el que es aprobado por Dios es una carta leída. Y esta mujer dijo: yo ahora conozco que tú eres varón, tú eres el varón que Dios aprobó. Miremos lo que dice Primera de Samuel 9:6. Primera de Samuel capítulo 9, el verso 6. Dice: él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. El que es aprobado por Dios lo tienen en alta estima. Hay un varón que es insigne, que es reconocido, que todo el mundo va donde él porque sabe quién es. Qué bueno que esta mañana el compañero de trabajo sepa que en usted puede encontrar una fuente de agua viva cuando él tiene problemas. Así es. Porque usted es aprobado por Dios. Qué bueno que el compañero de estudio, cuando tenga el problema y quiera suicidarse y quiera quitarse la vida, se acuerde que usted es aprobado por Dios y que usted tiene unas palabras de aliento para él. Qué bueno sería que nuestros vecinos supieran en el momento del problema que en la cuadra hay un hombre o una mujer aprobado por Dios, que puede orar por sus necesidades, que les puede dar una consejería. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay lugares que todo va bien mientras el cristiano está ahí? Cuando el cristiano se va a ir, lo primero que le dicen es: no se vaya, porque si usted no está acá, las cosas son un caos. Porque cuando usted está acá, trae tranquilidad, trae paz, trae una seguridad al ambiente. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted es aprobado por Dios. Pero si usted no es aprobado por Dios, habrá caos, no hay paz, no hay seguridad. Pero oye, hermano, vea esta iglesia. Usted pertenece a la iglesia del Señor. Y la Biblia dice que la iglesia ha sido aprobada por Dios. Y dice: ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella, porque es una iglesia aprobada por Dios. Es aprobada por Dios. Ahora necesitamos es que los miembros de esa iglesia que está aprobada, ellos también sean aprobados por Dios. Que Dios se deleite en la alabanza de este pueblo. Que Dios se agrade con la vida que usted lleva. Que Dios mire en usted ese instrumento que Él quiere usar para el trabajo que se necesita. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21 dice: en una casa grande hay utensilios de barro, de plata, de diferentes materiales, y dice: unos para usos viles, otros para usos honrosos. Pero dice: pero si alguno se limpia de todas esas cosas, será un instrumento útil en las manos del Señor. Así que todos aquí tienen la puerta abierta para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no desecha a nadie, ni por un defecto físico, ni por su color de piel, ni por su grado de intelectualidad. No, Señor, para Dios todos somos iguales, sin importar cómo somos. Y Dios nos quiere usar por igual a todos.
Si Dios desechara por un defecto físico, Moisés no hubiera podido ser el líder que fue en el pueblo de Israel. ¿Cierto? Amén. Si Dios hubiera desechado por el color de piel, Moisés no se hubiera podido casar con la mujer que se casó. Amén, amén, gloria a Dios. Si Dios desechara por X o Y motivo, no hubiera mandado a Pedro a la casa de Cornelio. Así es. Pero para Dios todos somos iguales. Y dice que ahora en la gracia ni el varón es más que la mujer, ni la mujer más que el varón. Que todos somos iguales y que Dios a todos nos usa por igual. Al hombre y a la mujer, al Dios a todos los usa. Por eso es antibíblico cuando alguien se levanta diciendo que una mujer no puede predicar o no puede dar la enseñanza de la palabra de Dios, cuando la Biblia dice: ya aquí no hay ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, que todos somos iguales, y a todos Dios nos lavó con la misma sangre, y a todos Dios nos llenó con el mismo espíritu, y a todos Dios nos va a llevar al cielo, y todos tenemos la misma corona, y todos tenemos el mismo vestido. Así que aquí todos somos iguales. Y Dios quiere usarlo a usted, tanto al hombre como a la mujer, los quiere usar por igual. Y a mí me gusta hablar de esto, ¿sabe por qué? Porque en las iglesias encontramos muchos complejos en el servicio. Hay muchas mujeres que dicen: no, yo no voy a servirle al Señor porque eso que lo hagan los hombres. No, Dios la quiere usar a usted también. Amén, amén. Vea, hermanos, uno se pone a ver la Biblia. El que ha relegado a la mujer es el hombre, pero Dios nunca relegó a la mujer. Si Dios no hubiera aprobado el servicio de las mujeres, no hubiera dejado que Débora se sentara debajo de la palmera a juzgar el pueblo. Débora no hubiera podido juzgar el pueblo. Si Dios desaprobara el servicio de la mujer, Esther no hubiera salvado la nación. Si Dios desaprobara el servicio de la mujer, las mujeres del Nuevo Testamento que iban con Jesús y le servían, pero no era solo sirviéndole con él, llevándole la agüita o esto, no. Jesús las usó de muchas maneras. De muchas maneras. Así que, hermanas que están acá, ustedes son servidoras de Dios, son siervas de Dios. Por lo tanto, Dios las llenó y Dios las va a usar, y las ha usado grandemente. La iglesia en Colombia no puede desconocer el trabajo de la mujer. Así es. ¿Saben por qué? Porque grandes congregaciones que hoy tenemos en nuestro país fueron levantadas por mujeres. Si usted va a Segovia, Segovia fue evangelizado por mujeres. Y en esa época se les llamaba obreras. Y eran muchachas de 14, 15, 16 años, ni siquiera mayores de edad. Cogían la ropita y se iban para esos pueblos a evangelizar, a hacer culto. Y cuando ya tenían un grupo, llamaban y decían: manden un pastor, aquí hay un grupo para bautizar, ya no los hemos ganado. Y llegaban y abrían la iglesia. Eso hacían las mujeres en Colombia hace unos años atrás. Así que, hermanos, usted se pone a ver y nosotros sacamos pecho. Uy, sí, vea, la iglesia que tenemos es muy bonita y esto y aquello. Pero ¿quiénes se metieron a la cafetería a hacer las empanadas? ¿Quiénes hicieron los almuerzos para que hubiera dinero para construir esto? ¿Quiénes los tamales? Porque la mayoría de los hombres no. A mí que no me digan nada de cocina. Y nos vamos quedando a un ladito. Gracias a Dios que aquí uno ve los hombres en la cocina también. Uno aquí los ve trabajando parejo. Pero uno llega a iglesias que los hombres no tocan un plato en la cafetería, que porque eso es para las mujeres. Pero cuando van a hablar de la iglesia, ellos dicen: nosotros hemos hecho. Pero ¿quiénes fueron las que hicieron todo? Amén. Las mujeres. Por eso, en esta mañana, nadie es inútil en la iglesia. Todos, por parejo.
Debemos servirle a Dios y debemos trabajar para la gloria de Dios. Y todos por parejo tendrán recompensa el día que el Señor nos llame. No crea que allá en el cielo usted va a llegar. No, yo como soy hombre me tienen una recompensa más grande por ser hombre. No, Señor. Allá no van a decir, es que por ser hombre le vamos a dar esto. No, de acuerdo a lo que hayas hecho, sin importar si eres hombre o mujer. Allá está tu recompensa. Y esta mañana Dios quiere que tú seas ese vaso útil en sus manos. Dios quiere aprobar tu servicio. Dios quiere aprobar tu vida cristiana. Dios quiere aprobar tu alabanza. Dios quiere aprobar tu oración. Dios quiere aprobar tu fidelidad. Dios quiere que seas un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que lleves una vida en la voluntad de Dios, que puedas pararte con libertad y hablar de Cristo a quien sea, porque no hay nada que te acuse. Y la Biblia dice, con diligencia, tienes que buscar con diligencia. Y la diligencia es la virtud para combatir la pereza. Es el cuidado, es la prontitud, es la agilidad, es la eficiencia. Y dice, procura con diligencia ser aprobado. O sea, hazlo pronto, no esperes a mañana, no esperes al fin de semana que viene. Es ahora que tienes que ser aprobado. Porque la Biblia dice, hoy es el día. Y eso se lo predicamos a las almas. Y le decimos al hombre, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero qué tal si esos versículos nos los aplicamos nosotros en la vida cristiana hoy. Y si hoy Dios te habló, ¿por qué endureces el corazón? ¿Por qué no cambiar las cosas esta mañana? Si hoy es el día de salvación, o sea que hoy es el día de cambio. Hoy es el día de la diligencia, de la prontitud. Hoy es el día que debemos de tener lo mínimo para ser aprobados por Dios. Hoy es el día de la agilidad, de la eficiencia. Hoy es el día del cuidado, no mañana. Hermano, en Dios no está el mañana. En Dios es este presente. ¿Saben por qué? Porque usted puede ahora salir de acá y Dios no lo quiera, pero usted puede perder la vida cruzando esa vía. Y si no cambió su vida ahora y dijo mañana, ya no vas a tener el tiempo. Hoy es el día de servirle mejor a Dios. Hoy es el día de ser mejor cristiano. Hoy es el día de darle a Dios lo mejor de nosotros. No es mañana, porque mañana es incierto para nosotros. Es más, está en duda hasta el almuerzo que usted va a comer ahora. Eso está en duda, porque todavía no lo tiene usted saboreando. O sea que todavía usted lo vislumbra por la fe, pero no más. Hasta que no se siente a comérselo, no es una realidad. Porque más bien no dejamos que sea Dios quien obre hoy, ahora, en mi corazón, en mi vida, y cambiamos lo que tenemos que cambiar. Hay un trabajo que hacer en la iglesia. Hay muchas cosas por realizar, y no son solo las materiales, también las espirituales, que son las más importantes. Porque el día que Dios venga, todo esto hay que... Pero tenemos que salvar a la gente, tenemos que estructurar a la gente, tenemos que alimentar a la gente. ¿Para qué? Para que se salve. Así que, hermanos, Dios le delegó a usted un trabajo, vamos a hacerlo con responsabilidad. Los creyentes que dicen, pero es que a mí no me dieron un cargo este año en la iglesia. Pero hay tanto para hacer que no tiene que tener usted un cargo. Usted no necesita estar en una directiva para trabajar. Hay mucho para hacer en la iglesia. Acérquese, mire qué hay que hacer, métase en el trabajo, haga lo que usted siente hacer para la obra del Señor, hágalo. Pero no se quede cruzado, no se quede sentado, porque Dios a usted lo aprobó. Y si Dios lo aprobó, Él le va a dar las capacidades. Amén. Les invito a estar en pie.
Vamos a decirle al Señor en esta mañana que Él conoce nuestra vida. Nadie más conoce nuestra vida sino Él.